casa. Comenzamos nuevamente un nuevo capítulo de Chile Sustentable, este espacio en donde todas las noches nos reunimos a aprender en conjunto sobre sustentabilidad y el desarrollo sostenible que hoy día más que nunca nuestro planeta nos exige. Siempre nuestras redes sociales abiertas para que ustedes nos puedan enviar sus comentarios, novedades, también temáticas sobre las cuales quieren que nosotros estemos trabajando acá con el equipo, de Chile Sustentable. Y vamos a partir el programa de hoy inmediatamente con la conversación. Ya está en estudio Alex Godoy, director de Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cata? Bien, mira, uno dice bien, pero obviamente en un proceso de adaptación, muchos en casa también viviendo sus propios procesos, pero no podemos desentendernos de algo, Alex, y que tiene que ver con la crisis que hoy día nuestro planeta está viviendo desde el punto de vista de una crisis climática. No puede quedar en el olvido dado la situación que hoy día vivimos y que ocupa las páginas de todos los diarios y de todos los medios de comunicación. Hoy la crisis climática sigue y sigue avanzando. Quiero que nos ayudes a entender un poco el contexto luego de este tablero que cambió absolutamente desde la última vez que te tuvimos en el programa. ¿Cuál es hoy día la realidad de la crisis climática que estamos viviendo como planeta Tierra? A ver, la crisis climática no ha cambiado para nada. O sea, la evidencia muestra que a pesar que esta semana uno ya da lo mismo si es viernes, sábado, uno ya está igual todos los días. Es como... Pero uno se da cuenta que primero la crisis no ha pasado y a pesar de que en un fondo la infección por el coronavirus hace que cuando estamos en casa reaparecen los animales, que es obvio, ojo, es obvio. O sea, el ser humano le ha ido quitando espacio a los ecosistemas y eso lo hemos visto a través del IPBES, que es como la COP, pero de biodiversidad. Yeah. De hecho, el año pasado ha sido el año de la biodiversidad, en donde simplemente esta crisis es la evidencia empírica de cómo nosotros como seres humanos quitamos espacio al ecosistema, estamos más expuestos también a esa fauna y estas enfermedades que pasan a ser zoonosis pasan al ser humano. Por lo tanto, en un fondo es parte de eso también. Y a pesar de que uno ha visto que hay menos contaminación, obvio, la gente está en su casa, no sale en vehículos, el transporte público no sale, esto ni siquiera mueve la brújula en términos de emisiones. O sea, en un fondo las emisiones siguen aumentando. De hecho, el temor que hay es que después de esta crisis, con la reactivación, lo más probable es que vamos a tener un efecto latigazo. Significa que en un fondo después que tú paras la economía se vuelve a disparar y al volverse a disparar ese movimiento de masa que son desde transporte, combustibles, etcétera, lo más probable es que haga un disparo de emisiones nuevamente porque hay que recuperar la economía. Alex, hemos visto muchos titulares que tú lo mencionabas recién, las aguas más cristalinas en Venecia, aquí mismo en Santiago vemos la cordillera de los Andes que habitualmente con el smog que hay no se ve. Y había como una sensación de optimismo, de decir, wow, esto puede atenuar un poco todo el daño que le hemos hecho al planeta y mucha gente lo divulgó en redes sociales, ha sido conversaciones en sus casas también, estas buenas noticias, pero me desarmaste completa con lo que acabas de decir. No, leámoslo al revés, leámoslo positivamente, leámoslo que en un fondo todavía los ecosistemas y naturales como los conocemos tienen la capacidad de resiliencia. Significa que hay un programa de la National Geographic que se llama La Tierra sin Humano. Que uno dice, oye, esto es como la Tierra sin humanos, ¿qué es lo que pasa cuando llegan los animales? Eso pasa. O sea, lo que estamos viendo, bajan los pumas, no hay ruido, o sea, se empiezan a ocupar los espacios. Pero yo creo que... La Tierra sin humanos. La Tierra sin humanos. Ah, no lo he y está gratis, es cosa que uno... Lo voy a ver. ¿Dónde lo buscas? ¿En YouTube? Cualquier buscador. Ya, cualquier buscador lo va a encontrar. Y es muy bueno ese programa porque te dice que en un fondo cómo es la resiliencia, incluso está hecho para Sudamérica. Hay un programa especial para Sudamérica. Y ahí uno se da cuenta que la naturaleza tiene capacidad de resiliente. Significa que en un fondo si nosotros bajamos la intensidad del consumo, bajamos la intensidad de emisiones, los ecosistemas son capaces de ser resilientes. Eso es lo primero. Y segundo, que lo que nos deja esta crisis, que es algo que ya se comenta en términos de comportamiento, es que hay cosas que no eran necesarias, pues, Cata. O sea, ponte tú, yo hoy día vine con casi la misma camisa que, digamos, te puede usar un fin de semana. Uno te da cuenta que uno consume más de lo que realmente necesita consumir, que en realidad hay cosas que no son tan relevantes. Te das cuenta que... Entonces, eso, si uno lo ve, puede que deprima un poco el consumo, pero nos hemos dado cuenta que podemos vivir con mucho menos, podemos salir mucho menos. La flexibilidad laboral significa que yo puedo estar, ahora, no sé, Matías está en línea, podemos estar en línea sin necesidad de estar tampoco presente y solamente estar presente cuando realmente sea necesario. Teletrabajo, el tema de poder estar en tu casa, hacerte tu horario, de que los niños estén. Nos hemos dado cuenta que hay mecanismos o posibilidades que nos ha obligado a ver hoy día
que ayudan bastante al medio ambiente, que es lo que vemos hoy día. O sea, si no salimos tanto en casa y tenemos esa flexibilidad laboral que hemos visto por el objetivo del desarrollo sostenible, para que las mujeres y muchas personas que a veces no pueden ir al trabajo, o incluso personas con discapacidad o que tienen, digamos, pérdida de movilidad, puedan hacerlo de sus casas, podemos ver de que hoy día no hablaríamos de contaminación, no hablaríamos de episodios críticos, no hablaríamos de episodios de enfermedades broncopulmonares, etcétera. Entonces nos abre una reflexión al cual yo creo que la economía hoy y la regulación todavía no está lista. Wow, vamos a quedar ahí con una pausa porque quiero ahondar más en ese tema, Alex. Pero antes les quiero recordar a todos ustedes que nuestras acciones tienen un eco en la casa, en el barrio, en la ciudad y también en el planeta. Es por eso que en Sodimac queremos que el eco sea positivo y ponemos a disposición más de 4.000 productos y servicios comprometidos con el medio ambiente y la sociedad. Únete a quienes hoy queremos una diferencia. Haz eco y juntos cuidemos la casa de todos. Infórmate en sodimac.com/haciendo eco. A propósito de hacer eco, me quedo haciendo eco, valga la redundancia, en mi cabeza lo que mencionabas, Alex, esa mirada de que hoy día quizás dentro de lo que estamos viviendo hay una gran oportunidad de empezar a hacer las cosas de manera diferente. ¿Podría el teletrabajo y estas cuarentenas, que ya no les llamaríamos cuarentenas, quizás le llamaríamos flexibilidad laboral o home office, que se dice en inglés, el home office, que traducido es trabajar en la casa, ¿pudieran ser esas herramientas soluciones para revertir en cierta medida la crisis climática que hoy día hay en nuestro planeta? Perfecto, o sea, piensa tú que siempre la aproximación fue al revés. Por ejemplo, en términos de ciudades, nosotros teníamos de que siempre en invierno, por un tema de inversión de capas, digamos, teníamos una acumulación de emisiones, digamos, de material particulado, y eso generaba enfermedades broncopulmonares. Entonces ahora nos hemos dado cuenta que hay muchos trabajos que no requieren que tú estés a las de 8:30 a 6 de la tarde, que no requieren que tú estés ahí, hay otros trabajos que sí. Entonces empezamos a ver que hay cualidades del trabajo que son distintos, que esto te permite incluso tener más vida de familia, que yo sé que estamos todos colapsados porque uno tiene al niño acá y el otro niño acá, pero en realidad si los niños van al colegio y uno se organiza, incluso yo he escuchado gente que te dice, ¿sabes qué? Lo he pasado mejor, a pesar de que estoy sobrepasado con enseñándole a los niños, pero si esto lo llevo al día a día normal de que los niños van al colegio, terminaría antes, me conectaría vía línea, las reuniones presenciales no son tan importantes como las que uno cree y la presencia tampoco es tan importante. Pero también lo otro de que hemos visto también que nosotros consumimos mucho. Hay gente que me dice, es que ahora me dura el sueldo. y siempre hemos hablado de cómo cambiamos esta cultura un poco del consumo por el consumo. Y creo que aquí la gente ha vivido, lamentablemente, de una forma bastante de shock, digamos, de que se puede vivir con menos, de que hay cosas que no necesitamos y que en realidad el trabajo puede ser de forma distinta, incluso uno disfrutándolo. Qué gran punto el del consumo, porque efectivamente nos hemos dado cuenta y hemos hecho la reflexión todos de cuánto necesitamos para ser felices, para poder vivir y esa carrera también de ganar más plata para comprar más cosas, para llegar a dónde, Alex. Ahí hay una reflexión bien interesante. ¿Para qué? 2 autos, 4 autos, nunca es suficiente. Entonces yo creo que ahí también hay una gran reflexión que le queremos dejar también a ustedes en casa para que lo pregunten y lo conversen ahí entre la familia. ¿Cuál es el plan? ¿A dónde vamos? Yo siempre me pregunto eso. Los horarios, por ejemplo. Ahora tú te das cuenta, por ejemplo, que los horarios ya no son tanto como llegar a las 8:30, se vuelve como flexible. El marcar tarjeta para muchos ya ahora no tiene mucho sentido. Y con una generación millennial que también tiene otros códigos. Pero ojo, yo saco los millennials porque son los más portados ambientalmente, ojo, le importa mucho, pero con comportamiento hacen muy poco. Lo hemos discutido en términos de encuesta. No, fíjate, estamos hablando de que los grupos etarios de 30, 40, 50 o 60 incluso les acomoda, fíjate. Mira, interesante la mirada de aquello, Alex. Yo quisiera ahondar en algo que fue noticia hace pocos días porque tú estuviste en la COP25, recordemos un poco que esto parece que hubiese sido hace siglos, pero fue en diciembre nomás del año pasado. En Chile hubo una vez una COP que iba a realizarse en nuestro país y que dado la situación de estallido social que tuvimos como chilenos, esa COP se trasladó a España, puntualmente a Madrid. Tú estuviste allá, Alex, y hubo una evaluación de esta COP, algunos muy detractores, digamos, de lo que ocurrió, que no se llegó a nada, que no se avanzó en temáticas muy relevantes, y había una esperanza puesta en esta COP26, que efectivamente era la que iba a permitirnos generar los cambios que nosotros queríamos que vinieran con la rapidez que se están pidiendo, ¿verdad? Que es en Glasgow, que tengo entendido que era la sede central de esa COP. Y se acaba de cancelar.
Cuéntanos un poco, Alex. Postergó. ¿Cancelar o postergar? Ahí está la primera pregunta. Y segundo, ¿qué implicancias tiene el venir de una COP muy rara como la última que tuvimos y pasar a una COP26 que también ya presenta problemáticas para poder realizarse? A ver, son dos cosas. La COP primero se postergó y quedó como una especie como de en pausa hasta saber qué va a pasar con el tema de la crisis. En ese contexto atrasa todo, Cata. No son buenas noticias porque atrasa el llegar a acuerdos. Y ahora, digamos, estamos viendo de que estamos ya teníamos... A ver, la COP25 fue un fracaso. Independiente que se hayan logrado, digamos, la COP azul, los mares, el océano, la tierra, el objetivo era cómo transábamos carbono. Sí, eso era el objetivo. Para eso nos reunimos. Y para eso nos reunimos y ese es el mayor desafío y supuestamente COP26 debe zanjar eso sí o sí. Y en ese sentido el Reino Unido se había movido fuertemente en empezar a mover eso. Por tanto, el retraso genera dos problemas. Uno, que se nos atrasen las metas, o sea que mientras más nos atrasemos, más esfuerzo tenemos que hacer para cortar emisiones. Pero eso no es solamente lo complejo es que no sabemos cómo va a ser el escenario si es que acaba esta crisis. Porque no sabemos si con el argumento de la recuperación económica los países no estén dispuestos a hacer los esfuerzos que además requerimos para poder disminuir las emisiones de cara al 2030. Van a haber países que hoy día tienen fuertes shocks económicos, como Italia, como el mismo Reino Unido, como Estados Unidos, que a lo mejor, con el mejor incluso gobierno demócrata o progresista, no van a estar dispuestos a ponerse metas porque eso significaría un costo que para la recuperación económica después de esta crisis podría ser muy alto. Y eso, en cierto sentido, nos compra el bienestar en el corto plazo, o sea, en un fondo mañana, cuando tú vayas a trabajar, etcétera, a precios mucho mejores, pero de aquí a 30 años, un clima en el cual hoy este año que iba a llegar el niño ya no llegó, digamos, y nosotros vemos datos que nos dicen que va a ser igual de seco que el año pasado y con va a ser seco este año, o sea, en un fondo tenemos temas hídricos, nos va a seguir azotando, por tanto, esos ahorros que no estamos haciendo por acá, los vamos a pagar en la medida que no estamos haciendo cosas en términos de cambio climático reales. Y esto con una legislación del cambio climático todavía no nos sirve. Necesitamos hacer implementación de medidas que son obras de ingeniería del territorio, que significan nuevas fuentes de agua, recirculación, agua gris, etcétera, etcétera. Y la COP lo que hace en este minuto es decir, los gobiernos pueden decir, yo no puedo. Y es cierto, porque en realidad tienen hoyos económicos muy grandes. Entonces, si ya yo era poco optimista, me va quedando exclusivamente la fe, que es cómo hacerlo. Es lo que... Pero esperamos lo mejor, Cata. Bueno, nos quedamos con esa última frase. Alex Godoy, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por Nosotros vamos a una breve pausa y al regreso Greenpeace va a estar también con nosotros conversando y también emprendedores que están ahí dando esta batalla para seguir adelante y sobrevivir. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Chile Sustentable. El COVID-19 en nuestro país y en todo el planeta. Ya está conectado ahí en su computadora Matías Azun, él es director nacional de Greenpeace en Chile. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días, Cata. Qué gusto hablar contigo. Un placer también conversar contigo, Matías, porque queremos saber la impresión desde esta organización tan importante en donde tú estás a la cabeza acá en Chile. ¿Cómo están evaluando la crisis que hoy día se ha generado a raíz del COVID-19 coronavirus? Bueno, es una clara muestra de la necesidad que tenemos de proteger la vida, de protegernos a nosotros mismos. Tal cual decía Alex, es también una oportunidad tanto para hacer las cosas bien como para hacer las cosas mal. Hemos visto también como muchas empresas, hemos visto por supuesto cómo hemos aprendido la importancia de mantener una relación saludable con la naturaleza, de cuidar el aire y el agua, me gustaría hablarte de eso, pero también hemos visto cómo ha sido una oportunidad monopolizada por algunas empresas para pedir salvataje, ¿no? Las grandes petroleras en Estados Unidos están pidiendo que se rebajen las normas ambientales, que sirva como una oportunidad también para poder entonces volver al negocio sin consecuencias legales por el deterioro ambiental que producen. Entonces es un momento en donde hay mucha oportunidad de cambio, como toda crisis, y tenemos que aprovecharlo justamente para hacernos cargo de las cosas que no veníamos haciendo bien. E impedir, por cierto, entonces, porque esa es la declaración que hemos hecho las organizaciones internacionales en el mundo, las de derechos humanos, ambientales y de derechos sociales, en donde lo que estamos solicitando fundamentalmente es foco en la salud, foco en el cuidado y protección de las personas y foco también en el cuidado del medio ambiente como un soporte sanitario hoy fundamental para enfrentar la crisis.
Ustedes han puesto el ojo en el tema del agua, Matías, y acá dentro de mis notas veo que hay una campaña que se llama Suelta el agua. Cuéntanos, por favor, por qué el agua, cuál es el contexto que hoy día está viviendo nuestro país y cómo se vincula eso hoy día con el coronavirus. Ya hace rato, hace más de una buena cantidad de días, más de 20.000 personas ya se plegaron a nuestra petición en la página web sueltaelagua.cl y estamos pidiéndole a todavía más gente que se siga sumando. La petición es bastante sencilla. En Chile hay cientos de miles de personas que viven privadas de agua permanente. Nosotros utilizamos una cifra que nos servía para dar un aproximado, ¿no? 350.000 personas dependen de sistemas de agua potable rural que no están recibiendo agua de manera permanente, no están recibiendo tampoco muchas veces agua de calidad. ¿Por qué? Porque dependen de pozos, de camiones aljibe, de pozos que se recargan con acuíferos, con ríos subterráneos, múltiples maneras, ¿no? Y esas aguas potables rurales, es decir, localidades de más de 3.000 personas, muchas veces tienen que competir por esa agua que está garantizada para cultivos. Está garantizada para naranjos, cerezos, paltos y otro tipo de cultivos. Todos sabemos que la agricultura es tremendamente necesaria, pero eso supone entonces que se trata de miles de localidades en todo el país, repartidas de norte a sur, fundamentalmente concentradas en la zona central, que es la que más agua necesita, en donde se concentra buena parte de la población, que lo que está pasando es que no recibe agua, porque esa agua está destinada a actividades industriales, que están consagradas en los derechos constitucionales y en el Código de Agua respecto de la titularidad sobre esas aguas. Por lo tanto, en términos bien duros, para decirlo, hoy hay más posibilidades de que la agricultura cuente con agua que una persona. Y eso nos coloca en riesgo, porque la principal medida, nos coloca a todos en riesgo, pero especialmente a esa población, porque la principal medida es lavarse las manos. Y cada vez que te lavas las manos gastas entre 1 a 2 litros. Si fueran 2 litros, cada hectárea de paltos permite lavarse las manos 42.000 veces. Y por lo tanto, en términos ¿cómo decirlo? En términos urgentes, no hemos visto tampoco una respuesta de parte del Ejecutivo que allá un mes, tú lo decías al principio del programa, haya garantizado que se mantenga el suministro, que no haya cortes, que esas personas cuenten con agua potable y que podamos entonces además duplicar la cantidad de agua que esas personas requieren, justamente porque en una crisis sanitaria tan importante, es la peor pandemia del siglo. No hay nadie en el mundo que sepa las consecuencias que esto puede llegar a tener en términos sociales y ambientales, pero justamente no se ha destinado agua de manera especial. Por eso nuestra pedida es bien concreta y bien técnica al presidente de la República y a los ministros a cargo de la emergencia para que literalmente desarrollen un plan de emergencia, de distribución y liberación de agua para que no haya nadie privado de lavarse las manos, que hoy es una obligación y un derecho. Matías, estamos hablando de más de 350.000 personas en Chile que hoy no cuentan con agua, porque a veces damos muchas cosas como por obvias. ¿O más, dices tú? Mucho más. El ministro de Agricultura, interpelado en una entrevista televisiva, el ministro de Agricultura, Antonio Boque, como vocero de gobierno, respondía que en realidad no solo Greenpeace tenía razón, no solo el agua que se está entregando no es de buena calidad y no es suficiente, él derechamente decía que era más de 1 millón, y tiene razón, son 1.100.000 las personas que no tienen asegurada el agua potable. De esas, 400.000 familias dependen de camiones aljibe, que se están haciendo un negocio de oro, porque el agua es carísima. Y por lo tanto, en términos prácticos, lo que estamos haciendo al privar a las comunidades que hoy día viven sin agua es empobrecerlas, es generarles deuda. Cuando le preguntaron al ministro cuál era la solución, el ministro nos decía que lo que ellos tenían era un plan a 5 años plazo, pero llevan 10 años alternándose los últimos gobiernos y todavía no hay una solución. 10 años en los que hemos vivido en una sequía brutal, 10 años en los que venimos alertando sobre esta situación. Yo personalmente llevo 10 años alertando sobre esta situación. Hoy se requiere una respuesta de emergencia. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Nosotros hablamos de 350.000 que dependen de sistemas de agua potable que reciben cortes, pero son todavía más las personas que hoy día no cuentan con agua potabilizada. Yo te agradezco ahí la aclaración, Matías, porque esta cifra lo hace aún más grave, por supuesto, lo que tú nos estás mencionando. Y para entender bien en un lenguaje sencillo y ciudadano, ¿qué es lo que ustedes como organización le exigen hoy día al gobierno ante el escenario que estamos viviendo? Estamos con una pandemia, como tú lo decías, la más impactante que vivió el planeta y que requiere agua, requiere que la gente tenga acceso al agua, se pueda lavar las manos para que efectivamente este virus no se siga expandiendo. ¿Cuál es la pedida en concreto que hacen desde Greenpeace?
Bueno, la medida en concreto que le hemos hecho nosotros y más de 25.000 personas en realidad, a través de la página web Suelta el Agua, la pueden descargar desde ahí mismo, es justamente que el presidente dimensione el problema. Nos hemos acostumbrado a que hay personas que viven sin agua. Y es una situación que pronto, como estamos funcionando, como está funcionando el país, nos puede llegar a afectar a todos. El embalse El Yeso está en mínimos históricos y eso alimenta el agua de Santiago. Y así los distintos embalses y las distintas fuentes, los afluentes, las cuencas que alimentan a las grandes ciudades. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es una situación que necesitamos entender como una emergencia sanitaria de todos los días. La gente que vive sin agua vive con 50 litros de agua al día si es que el camión pasa y si estaba ese día en la puerta para recibirlo. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es que haya un plan de liberación de agua, de distribución de agua potabilizada, fiscalizada, con medidas sanitarias cuando haya que distribuirla, que garantice que no haya ninguna motobomba, ningún sistema que hoy día esté quedándose atrás porque falta una firma de una autoridad regional, que toda la gente pueda contar con agua y que además se distribuyan estanques para acumularlo donde haga falta, que se le dé celeridad también a la evaluación de casos para aquellas familias que para no exponerse, porque son personas de tercera edad, requieran alimentación específica que consuma menos agua. Un conjunto de detalles de orden técnico que ya cotejamos con expertos sanitarios y también expertos de emergencia, que hoy día no están apareciendo en las medidas de gobierno. Hoy día el presidente nos habla de liquidez, pero habla solo de liquidez financiera. Y tenemos que entender que en Chile hay personas que viven sin la liquidez más básica que se necesita, que es vivir sin agua. En Providencia se consumen alrededor de 600 litros per cápita. Yo los invito a pensar, ¿qué harían ustedes si llegando a sus casas para poder abrazar a sus hijos no pueden disponer de agua para lavarse las manos, para literalmente diluir el virus, destruir la capita protectora de grasita que tiene con un jabón? Cualquier jabón sirve, pero no sirve si uno no tiene agua. Entonces lo que estamos haciendo es un pedido humanitario al gobierno, al presidente de la República, realmente responda frente a esta emergencia. Clarísima la explicación, Matías. Te queremos agradecer esta noche este contacto, por tu disponibilidad y poder explicarnos bien de qué se trata esta campaña y ponerlo sobre la conversación para que ustedes en casa también saquen sus propias opiniones y conclusiones. Muchas gracias, Matías, y que tengas muy buenas noches. Gracias. Bueno, luego de esta interesante conversación, también por supuesto los datos, y este dato tiene que ver con que te quiero contar que OMO hizo posible este año una escuela sustentable, porque en Cartagena ya se construyó la primera escuela pública 100% sustentable del país, donde los niños aprenderán y se ensuciarán por un futuro sustentable. ¿Qué tal esta noticia? A nosotros nos parece maravillosa y por eso te la contamos. Y si quieres saber más de qué se trata esta primera escuela sustentable de Chile, lo puedes revisar en las redes sociales de OMO. Continúa la noche y continúan también nuestros entrevistados, porque ya está acá en estudio Claudio Cid. Él es gerente general y socio fundador de BeBerry, un emprendedor también que está ahí capeando toda la situación y el contexto nacional y mundial. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación, Cata. Gracias a ti por estar con nosotros. Quiero preguntarte primero para que la gente los conozca. ¿Qué es BeBerry? Bueno, BeBerry es una marca que nació hace unos 8 años en el mercado local. Nació por parte de productores de arándanos orgánicos. Ya. Y eso lo hace muy especial porque BeBerry no viene del mundo de los jugos, viene del mundo de la fruta. Y cuando se concibió BeBerry, estos productores orgánicos decían, pero todo el beneficio que vamos a tener de la fruta está en la fruta. Nosotros no vamos a agregar absolutamente nada a lo que la fruta puede otorgar en términos de beneficio a la salud. No vamos a cambiar el sabor, tiene el azúcar que tiene la fruta, no vamos a agregar aditivos, vamos a tener un proceso que permita la conservación sin necesidad de agregar aditivos, ningún químico, ningún colorante, absolutamente nada. Y sobre eso además tenemos una certificación orgánica, que es una cadena, ¿no es cierto?, que te dice, bueno, desde la fruta hasta el cliente final hay un cuidado por la sustentabilidad, por la calidad, y por la salud. Mira, se ven bien apetitosos los productos que tienes ahí, porque parece que tienen distintas líneas y me gustó mucho esto del trabajo con los productores, de las líneas orgánicas. Cuéntanos un poco cuál es la propuesta también en términos de productos que tienen, Claudio. A ver, lo primero que nosotros hicimos fue partir con un jugo que era un jugo de arándano, 100% arándano. Qué rico, aparte los arándanos son tan saludables, los recomiendan muchísimo. Absolutamente. Los arándanos permiten, tienen una gran cantidad de beneficios a la salud. Nosotros nos definimos como queremos ser líderes de antocianina, polifenoles en el mundo.
que previenen precisamente de los berries. Los radicales libres son sustancias que entran al cuerpo y este tipo de producto permite disminuir los efectos negativos. Los radicales libres son moléculas de baja vida que están eléctricamente descompensados, entonces empiezan a buscar electrones y lo buscan en células del cuerpo, especialmente en el ADN, y eso genera daños en el ADN, genera enfermedades a largo plazo como cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Qué bueno que tocaste el tema de las enfermedades, de cómo cuidarnos, de la salud también, porque se habla mucho de que hoy, ante el escenario que estamos viviendo, es importante fortalecer el sistema inmunológico. Y este tipo de productos naturales y también con antioxidantes, etcétera, vienen a ser muy buenos aliados a la hora de alimentarnos diariamente. Absolutamente. Este tipo de producto, efectivamente, es una protección y favorece el sistema inmunológico. Hay muchas situaciones últimamente que hacen que nuestros productos, y en general las frutas, los berries, sean beneficiosos. Además del sistema inmunológico, también las personas debemos prepararnos para vivir más, ser activos. Más longevos. Hasta que, bueno, tengamos que trabajar. Bueno, mira, yo creo que hoy día los beneficios están a la vista. Los berries debieran ser un compañero habitual de nuestra dieta y es por eso que a los emprendedores también, como Claudio, los estamos invitando a nuestro programa, porque además hoy día son tiempos de e-commerce, de comprar por internet. Cuéntanos, Claudio, ¿dónde pueden ubicarlos en redes sociales y dónde pueden también la gente preguntar más acerca de BeBerry? Bueno, tenemos una página web que es beberry.cl, BeBerry como nuestra marca, Bernardo, Eduardo, Ramón, ahí Inés. Está saliendo abajito en la pantalla, ahí lo pueden ver. Tenemos también Instagram, BeBerryCL, y Facebook BeBerry. Fantástico. Igual que Nosotros nos vamos a despedir junto a este ejemplo de emprendimiento sustentable y también beneficioso para nuestra salud. Y ustedes, por supuesto, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, Claudio, por habernos acompañado. Y nosotros nos vemos próximamente en un nuevo Chile Sustentable. Que estén muy bien.